hacer un esfuerzo de captar interesados en Zaragoza mediante las redes sociales. Entonces, bueno, vamos a Ah, ver muy bien, muy cómo bien. funciona eso. Lo que pasa es que tengo otras opciones, pero bueno, en el sentido de que he comenzado a compartir actividades con el Foro Gallego. Ujú. Es otra posibilidad, pero bueno, una cosa no necesariamente quita la otra, pues. Vamos a Ujú. ver. Muy bien. Em, ¿Cuánta capacidad de trabajo, Pedro Pablo? Madre mía. ¿Cuánta capacidad? Sí, yo también pienso igual, Oh, incansable. sí, mucho, ¿eh? bueno, eso es algo que lo abrió el psicoanálisis, pues, ¿sí? Mm. Pero capacidad de trabajo siempre he tenido, pues, pero como articular o armonizar la capacidad de trabajo con el deseo, eso no es fácil, porque el deseo inconsciente siempre está reprimido. Ya. Eso es solamente el psicoanálisis, pues puede permitir, no necesariamente, pero puede permitir que ese deseo se ponga en juego. Ujú. Aliando eso con la capacidad de trabajo, pues entonces, sí, con el empuje, pues, y menos entorpecido, pues también, pues por síntomas Ujú. que habitualmente tiene el sujeto, pues que le impiden, de alguna manera, pues el poner en juego su deseo, pues. Mm. El fantasma y el síntoma son impedimentos, pues, para el amor y para el trabajo, pues poniéndonos en términos de Freud. Ujú. Bueno, buen provecho, Angelina. Bien, bueno, vamos a comenzar a conversar. Hoy como cambió la hora, pues claro, pues muchos van a entrar tarde, pues lo tienen cronometrado además. Vamos a tener que salir un poco antes. La razón es que me coincide con un grupo de trabajo que si no era hoy, entonces tenía que dejarlo para enero, entonces preferí pues hacer esta modificación. Bueno, fíjense, si hay un concepto al mismo tiempo importante, pero también complejo en la obra de Lacan, es el concepto de goce. Eh, es muy importante porque apunta a una realidad humana fundamental. Es algo que se vive, que se experimenta. Similarmente, como yo les decía, el inconsciente, ¿por qué surge el interés por el inconsciente? Pues porque es que está allí. No, no es algo inventado, no es un concepto abstracto, sino eh, un término que busca atrapar algo que existe y que es muy importante en la realidad humana. Lo mismo eso, la transferencia, la pulsión, el deseo, todos son elementos de la realidad humana, ¿no? Entonces, pero bueno, el goce tiene múltiples significaciones. Hoy no vamos a agotar, es imposible en una clase agotar y quedar claro en lo que es el goce. Se puede hacer todo un curso de un año, nada más que trabajando el concepto de goce, y no necesariamente significa que esto va a terminar entonces con una gran claridad al respecto. Podríamos decir que pues el goce es algo, empezando pues que es algo que se experimenta en el cuerpo. Hola, Jan González, que está ahí de incógnita. Jan González está en Pasto, si mal no recuerdo. Bueno, el goce es algo que se experimenta en el cuerpo. Pero cuando decimos el cuerpo, es importante remarcar o enfatizar que estamos hablando del cuerpo del psicoanálisis, que no es el cuerpo de la biología o de la medicina o el de la ciencia. Es decir, el cuerpo biológico, orgánico, el de la medicina, el de la ciencia, es el cuerpo que se puede medir.
que es tangible, el que se le puede medir la temperatura, la presión arterial, se le pueden hacer radiografías, tomografías, múltiples exámenes. Es un cuerpo, es el cuerpo, también podríamos decir, orgánico o biológico. El cuerpo del psicoanálisis es otra cosa, tiene que ver con esa, pero no es la misma. Es decir, por ejemplo, nosotros de repente sentimos angustia, o miedo, o temor, o alegría, por mencionar tan solo 4 afectos, eso lo sentimos en el cuerpo. No es que decimos, ay, no, eso es mental, no. Es que sentimos angustia, o el temor, o la alegría, o el placer, y lo sentimos en el cuerpo. En ese cuerpo que se puede medir y todo, pero es que es otra cosa. Pero la ciencia no tiene manera de medir ni la tristeza, ni la angustia, ni la alegría, ni el deseo, ni la felicidad. No tiene manera. Pero eso no implica que no lo sintamos, que no lo tengamos. Es indiscutible que lo tenemos. Entonces, ese es algo muy importante a tomar en cuenta. Entonces, cuando hablamos que el goce es algo que se experimenta en el cuerpo, que experimentamos los humanos en el cuerpo. Entonces, que tiene que ver pues con todos esos afectos. El segundo punto o tercer punto a estar claro de entrada es que el goce, como otros conceptos psicoanalíticos, tiende a confundir porque la palabra goce existe en el lenguaje. En castellano existe el término goce, pero significa otras cosas. Y en otros idiomas, pues también el equivalente. En francés, la jouissance existe en el lenguaje francés o en inglés, en polaco, en todos los idiomas existe. Y es otra cosa, pues el goce de la vida, el goce de los bienes que uno posee, el goce de la, no sé, pues, el goce en general en el lenguaje común es algo positivo, agradable. Mientras que el goce psicoanalítico, el goce lacaniano, no necesariamente, usualmente más bien está asociado con dolor, maltrato, angustia, exceso de placer, al punto que entonces ese placer se convierte en dolor o en displacer. Entonces, es un punto que es fundamental a tener en cuenta. Que cuando hablamos de goce, hay que diferenciarlo radicalmente de lo que es el goce en el lenguaje ordinario. Ok, entonces, bueno, uno se podría preguntar, pero bueno, entonces, ¿por qué lo llamó así? ¿Por qué no lo llamó de otra manera? Pues, bueno, es que algún término tenía que ponerle. Algún término tenía que escoger. Se inventaba uno que no significara nada, X, Y, Z. Pues. El hecho de que se llame goce apunta a que en el goce, aun cuando en general puede haber dolor, displacer, malestar, sin embargo, hay algo, se percibe paradójicamente un cierto placer, placer paradójico. Entonces, es una de las razones por las cuales Lacan escogió ese término de el goce. Fíjense que al decir Lacan, entonces estamos diciendo que es un término lacaniano, no es un término freudiano. De hecho, hay pocos antecedentes. Hay que hacer un esfuerzo para encontrar algo parecido en Freud. Entonces, Freud en el trabajo de más allá del principio del placer, él habla de que la tendencia del hombre en el principio del placer es del hombre, del humano, es a buscar más y más y más placer
pero que llega a un punto, entonces, en donde el placer se convierte en displacer. Son los términos de Freud. Lo podemos ver, pues, de manera sencilla. Por ejemplo, podemos comer un postre y que nos encanta, y comemos más y más y más, pero llega un punto entonces en donde nos repugna, nos da náusea, se convierte ese placer o en displacer. O una bebida. O bebe y, ay, qué sabroso, qué rico, pues, una bebida con alcohol o cualquier bebida, pues. Pero llega un punto entonces en donde ese placer se convierte en un displacer. Y así pues con todo aquello que pueda darnos placer. Ok, bueno, voy eh, otro concepto relacionado, pues freudiano con el de goce es el de pulsión, porque hay que diferenciarlo. Ya vamos a ir un poco a eso. A ver, voy a leer un poco acá de un artículo. Aquí sí no pude conseguir un artículo sencillo. No hay manera, pues. Todo lo que se consigue sobre el goce, pues es enredado, es complejo. Entonces, eh, hay que aclarar que como concepto psicoanalítico, el goce es original de la enseñanza de Lacan, sin antecedentes en la obra de Freud, lo cual lo localiza en un sitial peculiar en relación a la insistencia que Lacan tiene respecto a volver a los términos de Freud. Y, a ver, recuerden que de Lacan se puede decir que hubo como tres épocas, pues. En su trabajo de cerca de unos 30 años, que se puede decir realmente psicoanalítico, uno es el del retorno a Lacan, del 1953 a 1964, a la altura del seminario La Angustia. Es el tiempo de retorno a Freud, en donde él hace una lectura y una revisión sistemática de la obra freudiana y a través pues, de todos esos seminarios que van desde el seminario 1, que es los escritos técnicos de Freud, hasta el seminario 10, que es el seminario de la angustia. En todo ello revisa la obra de Freud. Entonces ese es el periodo del retorno a Freud. Simultáneamente, pues produce muchos escritos cortos. Pues. El Lacan nunca llegó a escribir un libro realmente. Siempre fueron el seminario que nosotros lo conocemos como libro, pero es la transcripción de su seminario oral. Y que entonces pues, uno lo recibimos como un libro, pero en realidad es la transcripción de una obra oral. De resto, él escribió pues muchísimos artículos cortos, sumamente densos, la enorme mayoría. No hay algo escrito por Lacan que uno puede decir, ay, esto es fácil. No hay. De Freud es mucho más inteligible. A veces esa inteligibilidad de Freud puede engañar, porque uno puede creer que está entendiendo algo porque entiende las palabras y no necesariamente es así. Bueno, entonces está ese primer periodo de Freud, del 53 al 64. Luego, del 64 al 74, a la altura del seminario 20 aún, es lo que se llama el periodo del propiamente lacaniano. Y último periodo que va del 74 hasta el 80, hasta el 80, que fue el año de su muerte, es el periodo que se llama del último Lacan, en donde hace los desarrollos de la clínica nodal, los nudos Borromeo, lo real y otra serie de cuestiones. Entonces, llama la atención entonces que en Freud no haya podido encontrar eso. Entonces, eso habilita la pregunta, ¿qué problema encontró Lacan en Freud y qué problema resuelve o retoma el concepto de goce de Lacan? Esta es una pregunta de respuesta difícil. Podríamos precisarla un poco más. ¿Qué dificultades teóricas y clínicas
vinculadas con el concepto freudiano de pulsión y con el problema de la satisfacción en psicoanálisis, trata de resolver esta nueva noción. Recuerde que tratamos la pulsión como algo también instalado en el cuerpo, pero que es algo que podemos como precisar un poco más. Nosotros podemos en nosotros percibir la pulsión. Por ejemplo, la pulsión oral, o sea, que está poniendo en práctica Angelita desde hace rato, está calmando el hambre, pero también está ahí la pulsión oral. ¿Ok? Que más allá de que sacie el hambre, ella está también obedeciendo a una pulsión de tener un placer oral. Entonces ahí hay algo que es satisfacción de una necesidad, pero también está presente una pulsión, la pulsión oral. La pulsión oral que entonces parte del cuerpo y es una fuerza constante y eso se puede percibir con mucha claridad. Es más, después de que se ha calmado el hambre, entonces sigue picando y sigue picando y sigue picando. Y sigue tomando cosas. Entonces ya ahí está en juego es la pulsión oral. Entonces, eso es algo que está instalado en el cuerpo, pero que es, por así decirlo, bien circunscrito, vamos a decir así. La pulsión de la mirada, la pulsión escópica. En este momento, claro, estamos a través de las pantallas y eso amortigua mucho el peso de la mirada. Pero aquí estamos poniendo en juego la pulsión escópica amortiguada. Es decir, aquí ustedes en general no se sienten observados. Pero, por ejemplo, Angelita, yo digo, está comiendo, entonces Angelita de repente está hablando de mí. Aunque sea inconsciente, también de repente puede sentir que aunque yo esté dirigiendo la mirada a la pantalla, lo puede sentir que la estoy dirigiendo a ella. Y eso pues en cada cual tiene una impresión que es diferente, que es única y singular de cada cual. Entonces, la pulsión de ver, de encontrarse la mirada, de sentirse observada, mirada, produce algo en el cuerpo, tanto de mirar como de ser mirado o de hacerse mirar. Pues de repente, Angelito, María Luisa o cualquiera, por ejemplo, Jan y Charo están ahí en incógnito, no ponen la pantalla. Bueno, es más cómodo, pues entonces uno puede hacer cosas, qué sé yo, y pararse y no se siente observado. Uno entonces evade la pulsión escópica. Hola, Charo. Tienes el micro en silencio. Nada, que estoy por la calle. Gracias. Sí. Ok. Bien, ahí, es decir, no somos indiferentes a la mirada. De hecho, hay personas que no pueden sostener la mirada. O personas que gozan instalando la mirada en el otro y tratando de perturbar al otro con la mirada. O de gozarse mirando pues, al otro. O de que entonces hacen cosas pues, para ser vistos. Bueno, esos son dos ejemplos de pulsiones parciales. Recuerden que las pulsiones parciales son 4. La pulsión oral, la pulsión anal, la pulsión escópica, que es la de la mirada, el escopos, y la pulsión invocante de la voz. Ahora, esos son, hola Andrea, esas son pulsiones parciales. Están las pulsiones en general. Es decir, uno de repente puede tener la pulsión de agredir a otro. Y en eso pueden estar todas las pulsiones parciales, pero es algo pulsional también. O de ser agredido. Pues uno puede tener a veces pues, una pulsión como un rasgo sádico o masoquista. Pero bueno, esas son las pulsiones.
Pero las pulsiones al ponerse en juego conllevan un goce. Es decir, volviendo a la pulsión oral, al ejemplo pues, que estaba colocando aquí de Angelita comiendo y bebiendo, pues ella sacia el hambre, pero después se queda picando por la pulsión oral. Entonces, en esa pulsión no es solamente el gusto físico, el alimento, sino que hay un cierto placer. Y hay un cierto goce. Ajá, María Luisa, ¿ibas a decir algo? No, es que se escucha un sonido detrás. Ah, Sí, puede ser alguien porque me- ¿Tiene tengo el la audio página. abierto? Puede ser esto. Pero, Sí, creo ok, que es sí Andrea. puede. Sí. Ah, ya lo cerró, ya lo cerró. Ajá, ok. Ahora se escucha mejor, ¿no? Bien. Entonces, el punto es que ese placer es algo que se siente en el cuerpo, ¿no? Y uno puede distinguirlo, pues es placer. Pero si uno se excede en eso, llega un punto entonces en que ese placer se convierte en displacer. Entonces, eso está en el orden del más allá del principio del placer, que decía Freud. Es lo más claro que se puede tomar como antecedente del goce lacaniano. ¿Okay? Entonces, pero yo ponía el ejemplo de las pulsiones porque entonces las pulsiones, por muy complejo que sea, es algo que uno lo puede percibir como con claridad y que no tiene tanta variedad como el goce. No es tan complejo. Pues. ¿Okay? Entonces, sin embargo, pues están relacionados la pulsión y el goce. Por otra parte, es preciso subrayar que Lacan casi nunca utilizó la expresión los goces. Casi siempre hablaba de el goce. Aunque en realidad no hay un solo tipo de goce, la variedad de goce de los que el propio Lacan habló es enorme, lo cual nos hace sumamente complejo la vida. Dicho sea de paso, hablando de eso, fíjense que en el psicoanálisis lacaniano nosotros nos encontramos con la dificultad de que es sumamente complejo. Hola, Berenice y Nair. Buenas tardes. Hola, Berenice y Nair. El psicoanálisis lacaniano es sumamente complejo, nos cuesta. Sin embargo, estamos aquí. Otros se van, pero algunos continuamos en eso. A pesar de que sentimos un displacer, es decir, sentimos un goce. Sin embargo, nos quedamos ahí a pesar de que nos es desagradable el no entender. Hay una mezcla de placer y displacer en eso de enfrentarse al psicoanálisis lacaniano. Entonces nosotros, bueno, ponemos en juego otro antecedente freudiano del goce, que es el masoquismo fundamental. Hola, Paul. Freud hablaba de que todo humano, pues hay un rasgo de masoquismo sin ser masoquistas, sin tener una estructura masoquista. Todos tenemos un cierto componente masoquista. Entonces aquí, con el psicoanálisis lacaniano, nosotros ponemos en juego nuestro masoquismo. No es que el que se va no le guste el masoquismo, no, él va a buscar el masoquismo en otro lado, porque es que es inevitable. Es inevitable. El goce es inevitable. Ok, entonces, pero bueno, decía que Lacan siempre hablaba de el goce en singular, más allá de la cantidad de adjetivos que se le ha sumado. Es decir, ahí es donde se nos empieza a complicar aún más la vida, porque entonces hablaba del goce femenino, el goce masculino, el goce fálico, el goce del otro, el goce del síntoma, el goce de la vida, el goce sentido, el goce del bla, 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 etc. Por ejemplo, yo estoy hablando, bueno, hay distintas cosas que se ponen aquí en juego para mí, cuando yo hablo.
Se pone en juego un deseo de transmitir el psicoanálisis. Va, muy bonito, está bien. Pero también hay un goce. Es decir, cuando yo hablo o cualquiera habla, las cuerdas vocales se ponen en juego, el cuerpo siente algo. Cuando yo digo ciertas palabras, yo siento algo en el cuerpo. Yo, cualquiera que hable, me estoy poniendo de ejemplo porque soy yo el que está hablando. Entonces, cuando uno habla, uno ve que hay personas que les encanta hablar o que se ponen nerviosos y se ponen tímidos al hablar, tiemblan al hablar, se inhiben. Es decir, cuando hablan, tienen un goce. Y el que habla mucho, pues también tiene su goce pues, de hablar y hablar y hablar y hablar. Que es una mezcla, recuerden, de placer y displacer. Siempre es así. Entonces, ese es el goce del hablar, el goce del bla, bla, bla. Ok. Podría decirse que el término goce acompaña a Lacan desde el inicio mismo de su enseñanza. Bueno, más adelante repaso un poquito los elementos fundamentales del inicio. En 1953, que es cuando en realidad es el tiempo del seminario 1, los escritos técnicos de Freud, que es lo que se podría decir el comienzo realmente del trabajo psicoanalítico de Lacan. Él ha usado ocasionalmente la dialéctica del amo y del esclavo, que es algo que tomó de Hegel. La dialéctica del amo y del esclavo. Entonces Hegel hablaba pues del goce de los bienes. Que el amo le robaba al esclavo el plus que produce con su trabajo y que entonces le roba una parte del goce de los bienes. Entonces, en términos muy simples. Pero ahí es el término goce en Hegel. Sin intentar una sistematización de este término, se puede decir que hasta el 57, es decir, 4 años después, el término goce aparece en Lacan como una designación de una sensación gozosa que apunta a nombrar la satisfacción de una necesidad sexual o satisfacción de los objetos. Fíjense que allí es sinónimo del goce en el sentido de la palabra castellana, del español. Que el goce, pues, en general es el goce como algo bueno, el goce de la vida, el goce del amor, el goce del sexo, el goce de las galletitas que se está comiendo Angelita, pues todo eso es goce. Pero hasta el 57 para Lacan era más o menos así. Ya a partir de allí, él emplea para referirse al placer obtenido del objeto sexual y al placer de la masturbación. Que más adelante él va a llamarlo el placer del idiota. No es muy simpático, pero bueno, con eso lo que quiere enfatizar es que es un goce solitario, donde no está incorporado del otro. Ok, en el 60, ya avanzado esa primera etapa del Lacan, de la época del retorno a Freud, aparece una oposición clara entre goce y placer. Ese punto es fundamental. La oposición entre goce y placer. Entonces ya ahí no se confunde el goce con placer, ¿no? El goce es una cosa y el placer es otra. Podría decirse que esta oposición es un nombre de la división del sujeto en términos de lo pulsional, dividido entre goce y placer. Recuerden que en Freud el principio del placer tiene la función de disminuir las tensiones, es decir, de alcanzar una mayor homeostasis.
Es como una especie de equilibrio. Pero las tensiones, si superan cierto umbral, se convierten en displacenteras. Es un límite al placer y entonces se llega al goce. Podría decirse consigue así dos términos positivos para lo que Freud había denominado un tanto imperfectamente como derivación, el principio del placer y el más allá del principio del placer. Lacan, aunque evoluciona, esta perspectiva del que es más allá del principio del placer no es abandonada por Lacan, aun cuando el concepto encuentra otras articulaciones más decisivas que estas ideas iniciales e incluso resulta modificado sensiblemente en otros seminarios. Por ejemplo, una idea fundamental de las muchísimas pues, que hay con relación al goce es la idea de que el super yo es un imperativo de goce. Recuerden la segunda tópica freudiana. La primera tópica es el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Esa es la primera tópica. Una manera, la manera inicial en que Freud trató de explicar el aparato psíquico, como él lo llamaba. La segunda tópica, recuerde que es el yo, el ello y el super yo. Entonces, el super yo les he comentado que es una internalización de los padres y luego de las autoridades que vienen después. El super yo entonces es el que pone las reglas, las normas, el castigo. Pero curiosamente, la conclusión de Lacan es que el super yo, esa especie de padres castigadores que internalizamos, que nos castigan, que nos dicen, cumple las reglas, pórtate bien, levántate temprano. También nos castiga, pero una observación muy profunda de Lacan es que al mismo tiempo es un imperativo de goce. Es decir, el super yo empuja a gozar. Es decir, empuja a, no señor, sufre, castígate, critícate, descalifícate, maltrátate. El super yo es un imperativo de goce, goza. No en el sentido de goza, mira, no goza de la fiesta, goza de los tragos, goza del cafecito, no, no, nada de eso. Es goza, sufre, castígate, critícate, corrígete. Es un imperativo de goce, ¿no?, que tenemos instalado y que, bueno, marca pues nuestro rasgo de masoquismo fundamental. Va de la mano con el super yo. Bueno, cada cual tiene sus maneras muy singulares, únicas de gozar, de la misma manera que tiene sus maneras únicas de desear y de amar. Un segundito, por favor. Fíjense, es preciso seguir un poco, así como dando vueltas, en los caminos por los cuales Lacan accede a este nuevo sentido ya propiamente analítico del término goce. Las prohibiciones impuestas al goce son siempre transgredidas. Es decir, se excede el principio del placer que no alcanza en su fusión y se va más allá del principio del placer. El resultado de esta transgresión no es más placer, sino dolor, como diría Freud. Solo se puede soportar cierto monto de placer. Más allá, el placer deviene dolor y ese placer doliente se acerca a la concepción de goce, aunque no podamos afirmar que esa es su definición más exacta. Lo que señalamos es que, siguiendo esa directriz, se emparenta al sufrimiento.
La estofa de todos los goces confina en el sufrimiento, incluso es así como reconocemos el paño, dice Lacan. Bueno, termino un poco este párrafo para decir algo que lo voy a explicar después un poco más ampliamente. De este aparamento con el concepto freudiano del placer y del más allá del principio del placer, lo que resulta es una definición aproximada, una primera aproximación a la idea de goce. El goce expresa la satisfacción paradójica que el sujeto tiene de sus síntomas, o dicho de otro modo, el sufrimiento que deriva de su propia satisfacción, incluso en el sentido de lo que con Freud podríamos ubicar en términos de ganancia primaria de la enfermedad. Fíjate, Freud hablaba de la ganancia primaria y de la ganancia secundaria de la neurosis. Es decir, la neurosis, que es, digamos, la estructura que tenemos la mayor parte de la persona, pues nos produce síntomas y de manera directa nos produce malestar, inhibición, sufrimiento, mayor o menor, y nos los produce a cada uno de una manera única y en una medida única. Eso produce goce, es decir, eso se siente en el organismo, en el cuerpo. Recuerden, a los que llegaron más tarde, yo enfatizaba al principio que el goce es algo que se experimenta en el cuerpo. Pero que el cuerpo, cuando decimos el cuerpo en psicoanálisis, no es el cuerpo de la biología. No es el cuerpo que le tomamos la temperatura y la presión arterial y las tomografías axial computarizadas y resonancia magnética. ¿No? Es el goce donde se experimentan todos los afectos. Que la medicina y la ciencia no lo pueden medir, pero es indiscutible que están allí. Entonces, con la neurosis, con los síntomas se sufre, pero al mismo tiempo se goza. Se observa en la clínica que detrás de ese sufrimiento hay una satisfacción paradójica. Esa es la ganancia primaria. La ganancia secundaria, ya que hablé de la primaria, pues hablamos de la secundaria también. La ganancia secundaria son cosas que obtiene el sujeto por su neurosis, por los síntomas de su neurosis. Ay, pobrecito o pobrecita, fulana está deprimida. Ay, ¿qué quiere? No, estoy deprimida. Y entonces, oye, se le trata bien y se le traen regalitos y entonces se le es benigno, no se le critica tanto. Esa es la ganancia secundaria. Dicho sea de paso, la ganancia secundaria, en vez de apuntar a resolver los síntomas, apunta a consolidarlos. Porque qué rico, mira, yo sufro, ay, soy tratado mejor. Como que no es tan malo eso. ¿Eh? Entonces, esa es la ganancia secundaria. Ok. En términos generales, una definición de goce de diccionario es que son diferentes relaciones a las satisfacciones a las que un sujeto de deseo, un sujeto humano, valga la redundancia, y hablante, puede acceder y experimentar en el uso de un objeto deseado. Es una definición muy general. Ese deseo, pues puede ser la galletita o puede ser el cuerpo de otro ser o el cuerpo propio o de darse latigazo. Todo eso, pues hay goce. Un momentito, por favor. Otra definición es que el goce es solitario, es una experiencia irreductible al otro.
es una experiencia de aislamiento, no es compartible. Ese es otro punto fundamental. Es decir, el goce no podemos compartirlo, es nuestro. Aún el goce sexual, en el encuentro sexual, cada uno goza de lo suyo. Aunque uno haga gozar al otro o goce por el otro o sufra por el otro, que es también un goce, lo que se experimenta lo experimenta uno. Ese goce uno, no es algo compartible. Lo que uno experimenta lo experimenta uno solo. Uno puede hablar un poquito de eso sin jamás poder describirlo completo, pues, porque la palabra nunca basta. Pero entonces, esa es una experiencia, una, no compartida. Entonces, claro, el goce, por ejemplo, de la masturbación es un goce solitario. Entonces, ahí está claro que no se puede compartir, pero es que el goce del encuentro sexual con un partener, uno se puede confundir y puede pensar, ay, no, estamos gozando compartido. No, no es así, pues hay un goce simultáneo, que es otra cosa, pero cada uno goza de lo suyo. ¿Ok? Pero una manera de estructurar un poco la evolución del goce en Lacan es el distinguir etapas. En los años 50, les vuelvo a recordar, Lacan empezó a ser Lacan. Lacan no nació Lacan, empezó a ser Lacan mucho después. No en el sentido de que fuera conocido, sino realmente a ser el psicoanalista. Lacan empezó pues ya con sus añitos, ya 50 y pico de años. En los años 50, la noción de goce aparece relacionada con el concepto de deseo. Esto corresponde a los seminarios 4, que es el de la relación de objeto, 5, las formaciones del inconsciente, y 6, el deseo y su interpretación. En marzo del 58, Lacan introduce el concepto de goce y dice que se trata de un nuevo significante y de un significante introducido en lo real. Es un nuevo significante y un significante introducido en lo real. Me voy a detener allí de nuevo, en lo real. Recuerden que hemos hablado, todavía no hemos tenido la clase de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Las vamos a abarcar en el siguiente curso, que comenzará en enero, pues pronto lo anunciaré. Aprovecho para decirles que me voy a ver en la necesidad de cambiarlo de los miércoles para los jueves, porque los miércoles me coincide con muchos grupos de trabajo y seminarios, entonces vivo sorteando pues las cosas. Entonces, bueno, yo se los pondré por escrito, pero aprovecho pues de adelantarles eso. Ok, mismo horario, pero será los jueves. Ojalá pues que todos puedan resolver, porque no les coincida con nada. Ok, fíjense, yo les he hablado de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Y les voy a seguir hablando porque son conceptos complejos que no se captan meramente con una explicación. Lo imaginario no tiene que ver solamente con las imágenes visuales. Las imágenes visuales, sonoras, imágenes de palabras, las palabras como imágenes, no imágenes visuales, sino si yo empiezo, por ejemplo, fíjense esto, estoy viendo la puerta y la puerta es marrón y entonces tengo la chaqueta allí, oye, está haciendo frío y está apareciendo el frío. Y entonces hoy en la mañana me levanté temprano porque anoche dormí mal. Entonces, pero salí a caminar, tenía malestar. Entonces tuve que devolverme porque me olvidé la chaqueta. Entonces me puse la chaqueta. Fíjense que ese hablar no está estructurado. Eso es un poco lo que Lacan llamaba el bla, bla, bla de la palabra vacía. Pero eso es imaginario completamente, eso no está estructurado. Es lenguaje simbólico, pero no es propiamente simbólico. O sea, aunque sean palabras, eso no está estructurado.
cuando soñamos un sueño, por ejemplo, ahorita hace poco, pues un analizante sueña que va con su padre por una campilla y que hay un río. Entonces son imágenes visuales principalmente y unas palabras y uno dice, bueno, solamente están palabras y están imágenes visuales, pero no, al estar imágenes visuales hay palabras. Es decir, está el padre, está el nombre del padre, está el nombre de la persona, del analizante, está el río. Piensa que el río apunta al río, al accidente geográfico que se llama río, pero es un significante. ¿Ve? Y es clarito. ¿Qué otra cosa quiere decir río? La risa. ¿Eh? La risa. Entonces, pero el inconsciente tapa esas cosas. Entonces, pero cuando se cuenta el sueño, eso no está estructurado, no es simbólico. Cuando se trabaja un sueño, entonces se trata de estructurarlo un poco para tocar algo del inconsciente. A través de, entonces, de lo que hay ahí. Bueno, entonces allí hay algo de lo cual me río. Entonces, eso ya pasa a ser simbólico, pero en principio, imaginario es todo ese pensamiento no estructurado. Pero a los que han llegado más recientes, José Carlos, Laura, Lucía, Mar, este, bueno, entonces ese es en general el imaginario, pues eso lo tenemos todo. En lo simbólico, entonces, es algo ya estructurado. Pero, de hecho, pues el lenguaje pues ya implica una cierta estructura. Pero como el ejemplo que les puse ahorita, de un hablar así, un hablar del bla, 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 del charloteo, pues eso es imaginario. Entonces, pero es distinto cuando entonces uno estructura algo con ciertas reglas. De hecho, pues el mejor ejemplo que se me ocurre ahorita es el trabajo que se hace en el análisis con el fantasma. Todos tenemos una colocación fantasmática, todos, que no la sabemos. Es decir, una colocación imaginaria, cómo nos colocamos en el mundo, ante los otros, el otro semejante y el otro de la autoridad. ¿Cómo nos colocamos nosotros allí? Entonces, en el análisis eso se va trabajando, eso que en principio es puramente imaginario o principalmente imaginario, se va estructurando, entonces se va poniendo en palabras de una manera estructurada, es decir, eso va pasando a lo simbólico. Es lo que posibilita que en algún momento eso se pueda atravesar el fantasma. ¿Okay? Entonces, es un ejemplo de lo simbólico, como algo que está estructurado de cierta manera, que hay un cierto orden. ¿Okay? Lo real entonces, ya yo se los he mencionado y se los seguiré mencionando, es aquello que nos conmociona, que no podemos soportar, aunque lo soportamos, no podemos soportarlo, pero que no logramos ponerlo en palabras. Podemos decir algunas cosas, pero no alcanzamos a que esas palabras quiten esa conmoción. Eso es lo real y eso es único de cada uno. Entonces, ok, entonces fíjense que Lacan dice que el goce es un nuevo significante y que es un significante en lo real. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que intenta Lacan allí poner en una palabra es algo que se experimenta en el cuerpo, que no se puede atrapar de una manera sencilla porque tiene mucho de real. Es decir, ese goce, eso que experimentamos en el cuerpo, por ejemplo, la angustia, nosotros la experimentamos y es muy claro cuando sentimos angustia. Pero eso no podemos ponerlo en palabras. Es insoportable, pero la soportamos y nos desespera, pues. Pero no podemos ponerlo en palabras. Eso produce un goce, eso es real. Es decir, eso conmueve, conmociona, pero no se puede poner en palabras. El trauma, aquello que nos traumatizó,
en una, en dos, en tres, en muchas ocasiones, que experimentamos de una manera terrible, intensa, en nuestro cuerpo y que no pudimos poner en palabras en el momento, se queda como un real pegado allí. Y entonces eso se repite y se repite, es decir, eso se goza. Entonces, lo que intenta Lacan es introducir un concepto que apunte a eso real. Por eso lo llama un significante nuevo y es un significante en lo real. Y es un significante porque no significa una sola cosa, significa muchísimas cosas. Es con algo que intentamos acercarnos a la realidad. Ok. Entonces, durante ese primer periodo, el deseo y el placer serán siempre, de una cierta manera, barrera contra el goce. Fíjense bien, el deseo y el placer como una barrera al goce. ¿Okay? El deseo, recuerden que estamos hablando del deseo inconsciente. Y que se produce, el deseo es algo humano, los animales no desean, pues. Es algo que viene del lenguaje simbólico. ¿Okay? Cuando entramos al lenguaje, y me recuerdo de algunos analizantes que tienen ahorita bebecitos muy, muy pequeños, que están en la etapa del infants, es decir, el bebé que no tiene lenguaje, y que están empezando el laleo, que todavía no quiere decir nada, pero que el bebé lo siente, lo experimenta en el cuerpo. Es lo que más tarde Lacan llamó el lalang. Más adelante nos enredaremos con eso. Entonces, ¿qué pasa? Y se los vuelvo a explicar y se los seguiré explicando, porque son cosas complejas que si uno no las repite una y otra vez, para que más o menos se vaya agarrando a algo. El lenguaje nos quita el goce directo de las cosas. El goce ya en el sentido hegeliano, el goce en el sentido del término castellano. El goce nos quita a los humanos, el lenguaje nos arrebata a los humanos el goce de las cosas. Entonces, eso produce un desgarre, nos desgarra algo, nos quita algo. Entonces, llevamos esa huella de ese algo desgarrado que nos lo arrebató el lenguaje y eso se convierte en deseo. Ese es el deseo inconsciente. Entonces, que apuntado es que entonces el deseo hace metáfora con la falta. Es por ello, pues, que la mujer es el objeto de deseo por excelencia. Bueno, hay muchos otros, pues, por supuesto. Pero la mujer es objeto de deseo por excelencia. Yo les decía, porque a la mujer no le falta nada. Pues. La mujer es completa. Pero el lenguaje hace que le falte algo, que le falte el pene. Porque uno tiene y otro no tiene. Es que le falta. No le falta. La mujer está completa. Pero si al entrar en el lenguaje ya nosotros estamos fregados. Ya entró en nosotros la idea de que a la mujer le falta algo. Entonces, al faltar de la mujer algo, entonces hace metáfora con ese vacío que nos dejó el lenguaje, con ese dejar. Por eso es que la mujer es el objeto de deseo por excelencia. No es el único, simplemente que es el objeto de deseo por excelencia. Entonces, el deseo, mientras deseamos, eso nos separa en cierta forma del goce. Ahora, si el deseo es muy intenso, que ya lo sentimos como un dolor, pasamos al goce. Entonces pasamos ahí del placer al más allá del principio del placer. Entonces, el deseo y el placer, mientras tenemos deseo y placer, la cosa está bien, nos gozamos. En el sentido lacaniano, recuerde, el sentido lacaniano. El goce lacaniano es sinónimo de sufrimiento, maltrato, dolor,
Y está el bicho ese que se llama el super yo, que llevamos todo dentro, que nos dice, no, señor, nada de mucho placer, goza, castígate, maltrátate, critícate, descalifícate. Entonces, no podemos, pues, sino aprender a lidiar, pues, con él. Ok, entonces, bueno, continuamos. Más tarde, Lacan enriquecerá el goce con otros conceptos como la repetición de la cual hablamos. De hecho, la repetición es repetición del goce. Es decir, pongamos por el ejemplo que he puesto, pues. La mujer o el hombre, también hay hombres pues, que sufren golpizas que tiene una mujer que les golpea, pues. O una pareja hombre que les golpea, pues. Pero digamos que es más frecuente, pues, como fenómeno social, el maltrato a la mujer. Es la mujer que sufre golpe. Maltrato físico y psicológico, verbal. Y sufre y llora. Y, entonces, bueno, después de un terrible tiempo, logra terminar una relación donde era maltratada. Acto seguido, entra en otra relación donde se encuentra otro maltratador. Y entonces, bueno, comienza el ciclo. Pues, ¿por qué? Porque eso es algo que se quedó pues como memoria del cuerpo. Es un término muy bueno que inventó un analizante mío que no está acá. Que una memoria del cuerpo. Una memoria del cuerpo que se quedó allí, pues como un goce, que se repite, pues, se repite, se repite. O, pues la persona, pues también. El otro ejemplo, pues yo lo pongo un poco folclórico, pero la persona que le ponen los cuernos y sufre con eso, se siente humillado, entonces traicionado y rebajado y todo. Y entonces sufre, qué sé yo, pero no se despega de aquello. Termina por alguna razón la relación o el otro se cansa y lo bota. Entonces, acto seguido se busca otro que le pone los cuernos también. Y entonces el que sufre los cuernos sufre. ¿Qué sufre? Goce, goce. Si la repetición es repetición del goce. La repetición, obviamente, que es un concepto que tiene su autonomía. Pues. ¿Okay? Pero pues tiene dentro de sí pues, el goce. Entonces, bueno, Lacan luego lo mezcla con muchas cosas, entre ellas pues la repetición, con el objeto A, que también es otra cosa, poco a poco se los he ido planteando, que el objeto A es el objeto causa de goce. Cuando lo llamamos objeto, no es que quiere decir que sea un objeto como esto. ¿No? O como el cuerpo de una mujer o de un hombre, pues si le gustan los hombres, o una parte del cuerpo de una mujer o de un hombre, de otro. No se refiere a eso. El objeto, aunque se llama así, pues el enredo es inevitable. El objeto causa el objeto A, el objeto causa de deseo, es más bien un vacío. Es ese vacío que deja el lenguaje, el desgarre que deja el lenguaje cuando nos separa de los objetos. Entonces el objeto causa de goce. Es decir, a cada cual, ese es un invento lacaniano, le queda entonces la huella de ese desgarre como el objeto A, que lo llamó él así, causa de goce. Y bueno, y con el cuerpo, ya les he comentado pues del cuerpo. Ok. Un segundo momento, estábamos hablando entonces de un primer momento, una primera etapa en los años 50 en el desarrollo del concepto de goce. Un segundo momento consiste en la formalización del concepto. Eso en un segundito. Hoy yo creo que se los había puesto por escrito. Necesitamos terminar más temprano. Yo lo siento, pues, pero es una actividad, un grupo de trabajo que si no me reunía hoy se iba a posponer para más allá de enero. Entonces tuve que hacer pues un sacrificio de comenzar más temprano y voy a terminar cuarto de hora más temprano. Es decir, vamos a terminar, comenzamos a las 7, aunque pocos estaban a las 7. Normalmente terminaríamos a las 9, 2 horas, pero vamos a terminar a las 8:45.
Entonces, bien, entonces dentro de poco me detengo pues para pasar a preguntas. Voy a terminar por lo menos con los 4 momentos. Entonces, ya la siguiente clase, que es la última de este primer ciclo, será de nuevo a la misma hora de siempre, 7:30. Y ya para ese entonces ya debo haberles enunciado las fechas y el temario del siguiente curso que arrancaremos en enero. ¿Ok? Y que ya les he mencionado a todos, lo vamos a pasar del miércoles para jueves. Que espero que ojalá todos puedan arreglarse con eso. Entonces, un segundo momento es a la altura del seminario 7, que es la ética del psicoanálisis, incluyendo un texto fundamental sumamente complejo, que es Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. Hasta el seminario 10, en la angustia, es decir, pasa 3 seminarios. Entonces, en el seminario 7, la ética del psicoanálisis, Lacan afirma que el goce es el mal. No hay que tomarlo así como de esa manera tan literal. Ay, no, ese es el diablo. No es eso, pues. Pero, a ver, por ejemplo, el primer objeto de deseo, yo se lo he dicho, el primer objeto de deseo es la madre. Pero ese es un objeto prohibido. Es un objeto prohibido y el goce de ese objeto es goce. Produce es maltrato, dolor, espanto. No se puede gozar de ese objeto. Puede gozar de lejito. Okay. Allí lo relaciona con un concepto lacaniano que es la cosa, que no se los voy a explicar para no enredarlos más de la cuenta. En algún momento agarraremos la cosa freudiana. Pero bueno, él dice que eh, eh, algo que dice que la cosa es como el gran otro que tenemos dentro de nosotros. Recuerden que yo les expliqué que nosotros internalizamos tanto al otro semejante, a los amiguitos, los hermanitos, los primitos, los que nos joden, los que jodemos, todos esos son los semejantes. Pero la autoridad, el que protege, el que castiga, el que pone la ley, los padres, los maestros, la policía, el militar, lo tomamos como gran otro. Después hay otras cosas, el lenguaje en sí mismo es un gran otro, el gobierno es un gran otro. La escuela, para los que estamos identificados con una escuela, es un gran otro. Entonces, todo eso lo internalizamos y está aquí dentro de nosotros. Pero yo digo aquí como si estuviera en la cabeza, pues me pasa como a Freud que quería encontrarle algún lugar, pero eso no está aquí, está en el lenguaje. Entonces, me perdí. Bueno, que está en el otro. Entonces, este otro nos mata a gozar. Está vinculado con el otro. Paradójicamente, ese otro no goza, ese otro nuestro no goza, el que goza somos nosotros, pero esos son enredos que se los explicaré más adelante. Entonces, la madre viene en lugar de la cosa por el complejo de Edipo. Recuerde que el complejo de Edipo, en términos muy triviales, es el desear el amor de la madre y desear la muerte del padre. El complejo de Edipo. ¿Okay? Entonces, la madre, el término imposible debe ser comprendido como sinónimo de real, ya que el goce es fuera de lo simbólico y fuera de lo imaginario. Ok, fíjense que hay una oposición entre el significante y el goce. ¿Qué quiere decir con esto? Que el significante, básicamente, fundamentalmente, las palabras, no pueden atrapar el goce. Aunque digamos goce, el goce. El goce femenino, el goce del cuerpo, el goce del otro. Estoy diciendo palabras, pero eso no es equivalente a lo que se experimenta. El que experimenta angustia, no hay palabra que pueda agotar eso, que lo pueda decir completo. Ni el goce tampoco, nada de lo que experimentamos. Entonces hay una oposición entre el significante y el goce y lo que se experimenta. Así como hay una oposición entre placer y goce, hay una oposición entre el significante, entre la palabra y el goce.
El goce siempre contiene algo de real, algo que no podemos poner en palabras. Ok. Bueno, esto es redundante, pero valga pues para tratar de atornillar algo. El principio del placer, ese principio freudiano del principio del placer, que es la búsqueda de la homeostasis, del equilibrio, de la menor tensión, la tranquilidad, aparece de alguna manera como una barrera al goce. Una barrera que no es muy efectiva, pues. Porque tan pronto, por ejemplo, nos prohíben algo, pues, ahí vamos a hacerlo, pues. Y a gozar, pues, con esa prohibición, con el pasarnos esa prohibición. Y entonces la oposición se establece entre la homeostasis del placer y los excesos del goce. Un tercer momento, en los años 60 y 70, Lacan desarrolla la noción del goce todavía más en relación con el cuerpo. Varias definiciones presentan la relación estrecha entre cuerpo y goce. Un momentito para ver hasta dónde podemos ir. El cuerpo es algo hecho para gozar, gozar de sí mismo. Fíjense eso. Recuerden, el cuerpo es eso, el depositario de todo lo que experimentamos, de nuestras emociones y especialmente del goce, del placer y del goce. Pero el cuerpo está hecho para gozar. Es intrínseco, es una observación clínica, simplemente que es así. El goce concierne al cuerpo, ya se los había dicho. En ese sentido, una definición incluye los términos de tensión y forzaje o forzamiento. Citándolo, lo que llamo goce en el sentido que el cuerpo es afectado es siempre del orden de la tensión, del forzamiento, del desgaste, hasta de la hazaña. Existe incontestablemente goce en un nivel donde comienza a aparecer el dolor. En el nivel del dolor puede sentirse toda la dimensión del organismo que de otra forma queda velada. Una definición hermosa y simple se encuentra en el seminario 19, que ya es muy, muy avanzado. El goce es la relación del ser hablante al cuerpo. Pero eso introduce otro concepto que es el del ser hablante o hablante ser o tagletre, es un neologismo de Lacan, que no se los voy a explicar ahorita. Ok, un segundito, por favor. A ver, saltame algo aquí. Ok, voy a leer parte de este párrafo. Lacan explica la separación fundamental entre el significante es palabra. En general, los significantes son palabras. Y el goce, no la palabra goce, sino lo que se experimenta como goce, hay una separación radical. Él lo explica con los mecanismos de alienación y separación, que son otros términos a los cuales le dedicaremos pues, una clase en el curso siguiente. La alienación viene de alien, de ajeno, de extraño. Todos ustedes seguro que vieron la película Alien, que es de extraño. Son operaciones imprescindibles en el desarrollo psíquico, pues la alienación y la separación. Entonces, uno para el bebé, pues es la alienación, en el sentido de darse cuenta, de separarse del otro, de él, concebirse como separado de todo lo que le rodea. Y la separación es específicamente la separación de la madre. Es más complejo que eso, pues, pero vamos a dejarlo así, pues, por los momentos. En el curso siguiente nos dedicaremos una clase a eso.
Una alianza se establece entre significante y goce gracias al objeto A, del cual les he hablado y les seguiría hablando. En tanto, elemento lógico esencial del lacanismo. En lugar de aparecer irreductible a lo simbólico, puede a su vez, puede a la vez ser distinguida e inscrita en un sistema. Por los mecanismos de alienación y separación, el goce se fragmenta ya, se fragmenta. El objeto A es una instancia mucho más modesta, reducida y más manipulable que la cosa freudiana. Recuerdo, nos vamos a dedicar una clase a la cosa freudiana. Ahorita, pues, permítame que no se las explique. Ok. La alienación es una operación de división del sujeto en el otro, donde la elección comporta una pérdida. El objeto A es un elemento de esta pérdida y así un elemento del goce del hecho de la inscripción del sujeto en el orden simbólico. El orden simbólico ahí se refiere al orden del lenguaje. Al entrar en el lenguaje, automáticamente, ¡pum!, surge, sin que nos enteremos y sin que podamos evitarlo, el elemento, perdón, el objeto A, causa de deseo, y el deseo humano surge con el lenguaje. Podemos introducir los objetos de la pulsión como reparando, rellenando esta pérdida de vida. Los objetos de la pulsión son, por una parte, los objetos de las pulsiones parciales. El objeto oral básico es el pecho de la madre, de donde amamanta el bebé. El objeto anal, de la pulsión anal, son los excrementos. El de la expulsión escópica es la mirada. Algún día los enredaré explicándole que en realidad no es la mirada, sino la ausencia de mirada, pero eso lo vamos a dejar para un enredo de posgrado. Ahorita estamos en un enredo de pregrado. Y la pulsión invocante, el objeto es la voz. También les explicaré que en realidad es el vacío de la voz, pero para posgrado. ¿Okay? Bueno, vamos a ver si hay algo más que puedo agregar aquí, si no nos detenemos, porque tengo que detenerme a las 8:45. Ok, a partir del seminario 20, estamos más o menos en 1974. Recuerden, Lacan murió en el 80. Ok, ese es el comienzo de la última etapa de Lacan. Continúa a articular la noción de goce con la de cuerpo. Lo define de manera general como que el goce no sirve para nada, es decir, no tiene una utilidad. No es para que sirva para algo, pero está ahí. Situando también el super yo, como ya les he dicho, como un imperativo de goza. Goza, castígate, sufre, maltrátate. Pasa más allá del límite del placer. No te tomes 2 traguitos, no, emborráchate. Bueno, así pues, cualquier cosa que dé placer. Entonces, el super yo lo tienta a uno o le manda, no, pásate de ahí. A 120 kilómetros por hora, no, 160, 180. Hasta que, bueno, se puede jugar con la muerte. Dicho sea de paso, un elemento fundamental de la clínica psicoanalítica es que a veces hay que poner límites al goce. Es decir, en la clínica psicoanalítica, el analista no conduce la vida del analizante, del paciente. En general, pues, el analizante, el sujeto analizante, el paciente, tiene que vivir su vida, pues, y cometer sus propios errores y todo. Sin embargo, hay ocasiones en que hay un exceso de goce en el sujeto, en el paciente, en el analizante,
y que el analista tiene que intervenir. Y yo recuerdo, pues, recuerdo un analizante que hablaba de cómo iba, bueno, para Paul, creo que es el único caraqueño que está aquí, recordar la autopista de Prados del Este, pues una autopista importante en Caracas. Ah, bueno, aquí está también Gabriel. Bueno, entonces el paciente, bueno, no, sí, entonces daba a tal hora de la madrugada y entonces andaba 160 kilómetros por hora. Entonces me lo dijo una vez, me lo dijo 2 veces. La segunda vez le dije, bueno, mire, o usted deja eso o no viene más, no lo puedo atender más. Eso es una intervención para ponerle un límite al goce. Claro, corría el riesgo de que no viniera más. También, por supuesto, corro el riesgo de que me mienta, pero usualmente, aunque el mentir es válido, pero en el análisis, pues la mentira pues tiene patitas cortas, pues, porque se revela pues ella misma. Entonces, no es solo porque sea una tontería mentir, pues, sino que es que con la mentira se dice la verdad. La mejor manera de decir la verdad es a través de la mentira. Ahí es donde se capta la verdad. Bueno, esa es una, pues le puedo decir otra. Pues, a veces, pues en el propio dispositivo, en sesión, de repente, un paciente se desencadena, no en el sentido psicótico, del desencadenamiento psicótico, sino que hace presente un dolor espantoso, terrible, un recuerdo, y yo tengo que ponerle un goce, un parado a eso. ¿Entiendes? No es solo para que no sufra más, es que yo sé que él está sufriendo, pero está gozando. Y me está utilizando a mí para gozar en presencia de alguien que le puede, que él confíe entonces en que no se va a poner loco, que no se va a suicidar o algo por el estilo, porque está ahí. Es decir, me está utilizando a mí para poder gozar. Pero es un goce muy peligroso, porque lo puede llevar a un pasaje del acto, a un suicidio o a otra cosa. Pero en esos casos yo lo paro, pues. Y no es solamente porque, ay, no, pobrecito, yo no quiero que sufra. No, sufre. Si tú quieres sufrir, sufre, pero no aquí. Y no demasiado, pues. Sufre, pero no tanto. Yo no soy tan terrible como el super yo. Entonces, son ocasiones en donde hay que ponerle pues un límite al gozo. Ok, bueno, mire, vamos a detenernos allí. Les comenté ya que a las 8:45 tengo que detenerme. Entonces, bueno, este es un primer encuentro con el goce. Que ya lo primero que les dije a los que estaban en ese momento es que era, si hay un concepto complejo, enredado, difícil, hay muchos, pero si hay uno que es el plus non, plus non ultra de los difíciles y complejos y enredados, es el goce. Entonces vamos a gozar muchísimo con este concepto de aquí en adelante. Tendremos una segunda vuelta, así como tendremos una segunda vuelta con el inconsciente, la transferencia, la pulsión, la repetición, también tendremos segunda vuelta con deseo, goce, etc. Y con el goce tendremos segunda, tercera, cuarta, quinta vuelta. Bueno, ahí viviremos dando la vuelta. Ok, bueno, entonces, preguntas, comentarios. Ha quedado tan claro que no hay ni preguntas ni comentarios. Sí, yo tengo muchas dudas. Hola. Una es, bueno, si el goce siempre es displacer, porque a veces, como claro, en castellano la palabra goce es todo lo contrario, pues resulta difícil. Y luego también yo tengo la duda de que Freud cuando hablaba, o esa idea tenía yo, de más allá del principio del placer, creo que hablaba del principio de realidad, que estaba más allá del principio del placer. Como que hasta una época nos guía el principio del placer o buscamos tal, y a partir de una época o según vamos siendo adultos, el principio que nos guía es el de la realidad, pero no sé si he pillado yo mal a Freud. Ok. Bueno, gracias por tu pregunta, Charo, porque nos permite pues,
continuar aclarando pues este enredo, ¿no? Bueno, Freud en realidad, pues él fue desarrollando, pues Freud construyó realmente no lo querría llamar un imperio, pues un monumento gigantesco, recontra gigantesco, pero lo construyó de la nada. Es distinto a Lacan. Lacan se encontró con la Sagrada Familia Freudiana, la consiguió ya hecha. Entonces, a partir de ahí, él se construyó otra cosa. Entonces, Freud fue construyendo eso poco a poco. Entonces, las primeras ideas que tenía es que lo que dominaba la vida de los humanos era el principio del placer y el principio de la realidad, y que hacían una cierta, no oposición propiamente, sino pues que había que regular entre uno y otro. El principio del placer que buscaba, bueno, eso, placer. En términos simplistas, eso busca placer. Pero el principio de realidad impone ciertos límites. Oye, el principio del placer, pues, oye, veo un trasero pues, de una chica y me provoca agarrarlo. Pues, el principio del placer, eso me daría mucho placer. Pero el principio de realidad me dice que si hago eso intempestivamente me va a llevar una bofetada. Entonces, el yo administra la cosa y dice, epa, aguántate ahí, déjalo en deseo, no te pases. Entonces, es así. Bueno, yo lo pongo con un ejemplo folclórico, pero que es muy ilustrativo de lo que es el principio del placer y lo que es el principio de realidad. El principio del placer, oye, me daría unas ganas de darle una patada por el trasero a ese jefe, abusador y patán. Pero el principio de realidad me dice, oye, cálmate, porque te van a votar. Entonces, cálmate. El principio de realidad, entonces, bueno, son principios generales, pues, que explican el hacer humano, según Freud. Pero entonces él en la propia clínica se da cuenta de que hay otra cosa, él lo conceptualiza de esa manera de que más allá del principio del placer, es decir, que el humano busca más y más placer, pero que no, más allá del placer, llega un punto en donde el placer se convierte en displacer. Fíjense que entonces hay que es un antecedente del goce lacaniano, del goce lacaniano, pero ahí está en referencia al placer como un exceso de placer que se convierte en dolor. Mientras que el goce lacaniano se despega del placer y entonces se convierte en muchas otras cosas. ¿Okay? Entonces, lo que tú dices de que aún el goce lacaniano no siempre es sufrimiento, es dolor, es placer. Yo les dije que esto es enredado. Pues. Es cierto, es cierto, es cierto. Por ejemplo, se habla del goce de los cuerpos, el goce sexual de los cuerpos. Es decir, como aquello que se experimenta en lo sexual, que no necesariamente es sufrimiento. Me perdona, pero eso no es que lo inventé yo, pero es que es así, pues. Por ejemplo, nosotros, Lacan inventó un término que es el goce otro. Dice que en algo que él llamó la fórmula de la sexuación, que hay la posición hombre y la posición mujer. Fíjate que no estoy hablando del hombre y la mujer, sino la posición hombre y la posición mujer. La posición hombre es la que tenemos la mayor parte de los hombres. Se los tengo que decir en términos un poco simplistas, exagerados, para poder transmitir algo, porque si se los digo en términos muy precisos, termino no explicando nada. Entonces, pero los hombres, que estamos en posición hombre, gozamos fundamentalmente de lo que se llama el goce fálico. Me quiero graduar, ay, me gradué, goce fálico. Pero fíjense que ahí no es goce sufrimiento. A pesar de que use el mismo término, no es goce sufrimiento. Qué sé yo, me voy a poner el objetivo de abrir un foro en Zaragoza. Lo alcancé. ¡Ay, qué placer! Es un goce fálico. Es un goce de alcanzar cosas. Entonces, desde la posición hombre,
gozamos fundamentalmente del goce fálico. En lo sexual gozamos del goce fálico. Y en la vida pues andamos buscando cosas, alcanzar cosas, y alcanzó esto, y esta meta, y esta meta, y esta, y la otra, y la otra, y la otra. Todo eso es goce fálico. En algún momento les explicaré por qué es que se llama fálico, pues, pero bueno, por los momentos tómelo, pues, tómenmelo ahí, pues que fálico. Tiene que ver con el falo y con el pene, pero en el origen, pero más en realidad, pues tiene que ver más que todo, más que con el pene, es con con la pérdida del pene, con el miedo a perder el pene. Entonces, y con eso que nos falta. Bueno, vuelvo al punto. Entonces, eso es la posición hombre. Y es una posición de poseer. Entonces, en la posición hombre se coloca como la de que posee al otro. No poseerlo en el sentido de que sea un objeto. Me posee y me tratas como un objeto. Bueno, eso ocurre también, pues. Pero es una posición de tener, de poseer. Entonces, la posición mujer, entonces toda mujer también, toda mujer o toda persona colocada en posición mujer tiene acceso al goce fálico. Todas las mujeres que están aquí han demostrado eso. Son profesionales y entonces tienen esta profesión y aprenden esto y aprenden lo otro y aprenden lenguaje y entonces inventan, oye, entonces, y nos superan a los hombres muchas veces en eso, todas las veces, pues. Pero la posición mujer, y especialmente la mujer, porque pues puede haber hombres homosexuales colocados pues en posición mujer, pero tienen un problemita pues biológico, pues que tienen pene, pues entonces eso les dificulta la cosa. Pero bueno, también en alguna medida la posición mujer, ¿eh? Puede dar acceso a otro goce, no solo al goce fálico de obtener cosas, sino a lo que Lacan llamó un goce otro. Goce otro. ¿Qué es un goce de un contacto con lo real? Es un goce de éxtasis que puede experimentar algunas mujeres. Potencialmente toda mujer puede experimentarlo. Y que no es el goce, se experimenta fácilmente con el orgasmo, tanto el masculino como el femenino, pues tiene lo que llaman los franceses la petite mort, la pequeña muerte, la muertecita. Ay, ya se obtuvo el placer, entonces hay un alivio, ay, quítate, ponte para allá. O bueno, si hay enamoramiento, ay, te amo, te adoro, qué sé yo. Entonces, pero el goce pues terminó ahí, es el goce fálico. Terminé, logré mi foro en Zaragoza, pues, ya se me quitó la cosa, ahora me invento otra vaina. Ay, perdón, es muy venezolano pues eso. Pero la posición mujer, y la mujer fundamentalmente, tiene la posibilidad de tener otro goce. En este artículo que yo les envié, ustedes vieron esto. Lo miraré. Eso se llama, eso es un detalle de una obra de un escultor renacentista Bernini, y se llama El éxtasis de Santa Teresa. Santa Teresa, bueno, supuestamente, entonces tuvo experimentó algo divino y celestial, un contacto con Dios, y entonces sintió, pues, una cosa, eso tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero lo que ustedes están viendo ahí, saben que no es ninguna cosa mística, ni divina, ni contacto con Dios. Lo que está allí, reflejado en ese rostro, es el rostro de una mujer en el momento del orgasmo. Entonces, el orgasmo en la mujer puede no solamente entonces ser el orgasmo, el goce fálico, el que tiene las contracciones y la intensidad del placer y que también tiene su petita mort, su pequeña muerte y se termina, porque puede tener otra cosa que no puede explicar, pero que es otra cosa. Entonces, bueno, Charo, esto es una introducción a la respuesta que merecería tu pregunta, que sería como para hacer un año completo de clases sobre eso. Pero es muy buena porque entonces, aún el goce lacaniano
aunque lo inventa para poder hablar de algo que es puro sufrimiento. Sin embargo, él mismo se da cuenta que sirve para otras cosas y que lo necesita para otras cosas. Deme un minutito para avisarle al grupo de trabajo que me voy a tardar un par de minutos. Ok. Ajá. Entonces, bueno, da tiempo a otra pregunta o comentario. Yo tenía una pregunta, Ajá, Paul. sí, que varias veces lo he escuchado y no tuve la oportunidad de trabajarlo en el trabajo que yo hice sobre el goce, pero que muchas veces uno puede escuchar La verdad que que tenemos aquí un experto en goce que se tardó un buen tiempo metiéndole ahí al goce. Ok, así que debe haber gozado esta clase. totalmente, pero nunca terminé de desarrollarlo, nunca terminé de profundizar sobre el tema, pero varias veces lo escuché, no sé si me estoy equivocando, pero que a veces se habla de que el deseo es una barrera al goce. Entonces, o sea, me hace bastante pregunta en realidad. O sea, en la manera en cómo uno puede tomar cuando uno escucha eso. Ok. Sí, lo mencionábamos hace rato que en algún punto Lacan habla del deseo y del placer como Eugenia se tiene que retirar. Ok, Eugenia. A la próxima, si es a la hora, yo pues, les avisaré como siempre. Él habla de que el deseo y el placer como barrera al goce. En realidad es una barrera muy endeble. O sea, es una barrera pues, que no pasa de ser una cortinita. ¿Eh? Es decir, mientras sentimos deseo, en el momento que sentimos deseo, mientras está el deseo, no hay goce. Claro, también les he dicho, el deseo de algo puede ser tan intenso, un deseo de algo que no podemos obtener, y entonces eso se puede convertir en goce. Pero mientras está en deseo, mientras experimentamos deseo, no hay goce. No se puede experimentar ambas cosas al mismo tiempo. Si se experimenta el goce tapa todo, aplasta todo. Pues. Entonces, para poder experimentar el deseo, más bien tiene que disminuir el goce. De hecho, hay un dicho que es que solamente el amor, dicho lacaniano, un aforismo lacaniano, solamente el amor permite al goce condescender al deseo. ¿Qué es lo que quiere decir eso en términos simplistas? Es que todo sujeto está pues atormentado de goce. Vive en el goce, pues. El goce vive de sentirse traicionado, humillado, engañado, golpeado, mal querido, descalificado. Cada cual goza a su manera. Sin embargo, el sentimiento de amor, el sentimiento de amar y de ser amado puede reducir ese goce, disminuirlo y entonces permitir que el deseo encuentre lugar. Eso se da circunstancialmente, pues. Claro que el amor pues no dura para siempre, ¿no? Se convierte a veces en otra cosa, pues. Pero bueno, entonces sí, es el deseo y el placer, pues, son barreras. Yo pienso que Lacan, no sé si es que fue una mala traducción, yo no me acuerdo cómo lo llamó en francés, pero yo no lo habría llamado jamás una barrera, porque el goce no tiene barreras, pues.
Pero sí hay una separación. Si hay placer, no hay goce. Goce en el sentido de este extremo, del goce y sufrimiento. Cuando hay demasiado goce, de hecho, cuando hay demasiado deseo de algo que no se puede tener y aquello se convierte en un dolor, se convierte en un goce. Ok, bueno, es lo que puedo decir, pues, por ahorita. Gracias. Ok. Bueno, muy bien. Gracias entonces, pues, por estar acá y lamento un poco la distorsión, ¿sabes? Pues que estaba obligado por las circunstancias. Ya la siguiente clase, que será la última de este curso, ya debo haberles anunciado el calendario del curso siguiente y en qué fecha de enero comenzamos y algunas otras cosas. Entonces, vamos a dejarlo entonces por allí, pues entonces creo que es hasta el 11. Creo que déjeme un momentito mirar el calendario aquí. Diciembre 11, correcto. Hasta el 11 de diciembre, que será la última clase de este curso. Ya luego pasaremos a la primera del siguiente en enero. Bien. Entonces, hasta entonces. ¿Ok? Gracias, adiós. Gracias. Buenas tardes.